Así que vamos a entrar en el tema de esta preciosa tarde. Me acompaña Proverbios capítulo 4, verso 18, verso 19. Y vamos a estar bajo el tema caminando en legalidad eterna. He tocado en alguna otra ocasión este tema con algún otro tipo de tópico, con algo otra, con algo otros principios, de una forma diferente, pero hoy quiero tocarlo desde un punto de vista completamente un poco distinto, pero importante para nosotros, porque una de las cosas que nos ayudará a nosotros, no solamente, hermanos, a tener victoria, sino a evitar muchas cosas en nuestra vida, a evitar cosas que van a perjudicar nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestro avance. Gloria sea al Señor. Así que si usted estuvo en la vigilia, hermano, y estuvimos tocando el Salmo 91, que habla acerca de muchas batallas que tenemos, que tiene el cristiano a través de la vida, y cómo el Señor, hermanos, nos da victoria, yo creo que los que estuvieron aquí fueron bendecidos con esa palabra. Amén. Pero hoy vamos a entrar en este tema, caminando en la legalidad eterna. Proverbios capítulo 4, 18 y 19 dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Oramos que nos edifique, nos fortalezca. Oramos, Señor, que esta tarde seamos dimensionados a través de tu palabra, Señor, y que no salgamos los mismos, sino transformados, cambiados, fortalecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La iglesia del Señor dice: gloria sea al Señor. Recuerde que se vale el gloria a Dios, el aleluya, el grito de júbilo. Se vale celebrar, se vale festejar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Amén. Así que la palabra del Señor viene, aleluya, hermanos, dimensionándonos en esta preciosa tarde. Así que, hablando en este tema, caminando en la legalidad eterna, uno de los propósitos de Dios, hermanos, con su pueblo, es que nosotros como iglesia estemos constantemente avanzando y creciendo. Como un bebé cuando nace, lo normal es que este bebé adquiera cierta estatura en la medida que va pasando los días, los meses y van pasando los años. Vemos como el niño va creciendo hasta que alcanza la madurez absoluta por la cual nació, ¿verdad? Y de la misma manera, el Señor quiere que nosotros crezcamos en toda la plenitud. Aunque el enemigo va a intentar constantemente bloquearnos y estancarnos y detenernos. Usted sabe que esa es una lucha diaria, constante, de todos los días, de todo el tiempo. Mientras usted viva en la tierra, hay un enemigo que no va a dormir ni de día ni de noche, sino que estará constantemente en acecho, buscando la forma, buscando la manera de bloquearte para que tú no puedas disfrutar y que no puedas alcanzar aquellas cosas por las cuales Dios te diseñó, por las cuales tú puedas lograr y alcanzar en la vida. El enemigo va a luchar de una forma aférrima para que tú no lo logres, sino que tú te quedes estancado. Mire, el enemigo es feliz cuando usted está estancado, cuando lo mira frustrado, cuando lo mira agotado, cuando lo mira cansado. Gloria sea al Señor. Pero Dios, hermanos, que tiene una sabiduría infinita, nos dio a nosotros parámetros, principios que nos ayudará a nosotros sin tanto esfuerzo, sin tanta lucha, poder nosotros caminar con cielos abiertos. La mayoría de las veces que nosotros, hermanos, tenemos derrotas en cierto tipo de áreas en nuestra vida o batallas que no ganamos, no es porque Dios no está con nosotros, no es porque Dios no está contigo, no es porque Dios te ha dejado solo, te ha dejado sola, no es porque Dios te ha abandonado, es simplemente que nosotros quizás no hemos entendido que hay parámetros que no podemos nosotros pasar y que nosotros mismos nos protegemos cuando entendemos que nosotros tenemos una legalidad de parte de Dios en la tierra. Usted tiene una legalidad de parte de Dios en la tierra. Dios le constituyó a usted como cuerpo de Cristo. Dios lo constituyó a usted como un ministro de Cristo. Dios lo constituyó a usted y le dio legalidad, le dio autoridad, le dio unción, le dio presencia, le dio su nombre. Aleluya, el nombre de Jesús, en el cual toda rodilla tendrá que confesar y declarar que Él es el Señor. Así que, iglesia, Dios entonces nos
nos posicionó, aleluya. Nos dio una posición de reino, una posición de autoridad, una posición, hermano, donde nosotros, si nosotros le creemos al Señor y caminamos de acuerdo a la dirección que nos está dando, a la asignación que nos está dando, hermano, no vamos a experimentar la derrota, no nos vamos a estancar, sino que vamos a experimentar el poder sobrenatural de Dios constantemente en nuestras vidas para librarnos del peligro, para librarnos del mal, pero sobre todo, aleluya, para que nosotros en el poder de su nombre venzamos y caminamos y avancemos, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Está aquí la iglesia del Señor. Así que una de las cosas que, hermano, que es frustrante es que nosotros no avancemos en algo. ¿Sabe? Cuando no avanzamos en el área económica es frustrante porque hay cosas que usted anhela, hay cosas que usted desea, hay antojos que usted se le da, aleluya, aunque sea. Mire, hermano, es frustrante cuando alguien o una familia quiere invitar a su familia, aunque sea a comerse un cono, un helado y ver que no hay, ¿cómo hago con esto? O es frustrante cuando el fin de semana que a lucha constante porque necesito pagar esto, necesito pagar lo otro. Y usted sabe que nosotros como seres humanos, por lo menos muchos tienen vacaciones, pero los biles no tienen vacaciones, los apartamentos no tienen vacaciones, eso no saben qué es eso, ni para ellos no existe eso, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables con todas esas cosas. Por ende es frustrante cuando no avanzamos en algo, sea en la familia, sea en la parte financiera, sea en la parte de los negocios, sea en la parte del trabajo. Hay gente, hermanos, en el área de que me tengo que casar, que formar una familia. ¿Y cuántas áreas tenemos nosotros los seres humanos, hermanos, que podemos en algún momento frustrarnos porque las cosas no nos salen bien, por más que luchamos, por más que peleamos, por más que nos esforzamos, por más sacrificio que hacemos? Porque no es que nosotros nos dejamos, no es que nos estamos peleando, no es que a veces no queremos luchar, pelear, levantar nuestras manos, agarrar nuestras armas. No, muchas veces no es eso, simple y sencillamente es que nosotros tenemos que entender que necesitamos caminar en legalidad. Dentro de este principio quiero hablar en esta preciosa tarde la importancia de nosotros poder comprender el principio de la legalidad eterna que Dios nos puso legalmente en esta tierra y nos dio a nosotros, como en aquel momento le dijo a Adán y a Eva: enseñoréense, aleluya, hermanos, y multiplíquense. Y Dios les dio una asignación, una tarea, y les dio autoridad sobre la tierra. Y usted sabe que Adán y Eva, hermanos, tenían una legalidad en esta tierra hasta el día que ellos la entregaron, la dieron, y caminaron ellos entonces en ilegalidad, y entonces perdieron el derecho que tenían de parte de Dios para sujuzgar y para, hermanos, multiplicarse, crecer, hermanos, y gobernar la tierra. Ellos perdieron esta oportunidad, pues, perdieron esta posición porque ellos entregaron. ¿Alguien está aquí todavía? Y entonces el diablo tomó autoridad y tomó legalidad sobre la tierra. Pero para eso apareció Jesús, dice la Biblia, hermanos, aleluya. Alguien está aquí todavía. Por eso Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, lo que quiero decir es que el Señor quiere llevarnos a nosotros hasta que alcancemos la plenitud. ¿Dónde alcanzaremos la plenitud? Hasta que nosotros seamos llevados por el Señor. Nosotros tendremos la estatura perfecta, la plenitud en Dios completamente. Antes nosotros vamos, como dice esta palabra que hemos leído nosotros en Proverbios, que el justo va, dice esta palabra, que más la senda del justo es como la luz de la gloria que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, vamos nosotros en este camino, vamos nosotros en esta senda, y esta senda es el camino que Dios trazó, y esta senda es la forma que Dios planificó, y esta senda es la manera que Dios nos ha entregado a nosotros para que nosotros avancemos, y hasta que, hermanos, la aurora, en la luz sea perfecta, hasta que todo sea perfecto en nuestra vida, vamos hacia allá, vamos avanzando. Y eso es lo que el enemigo tiene miedo, que nosotros avancemos, porque en la medida que avanzamos nos hacemos más fuertes. En la medida que tú avanzas, tú se haces más fuerte. En la medida que tú avanzas, tú tienes más madurez espiritual. En la medida que tú avanzas, tú te estás volviendo más completo. ¿Alguien está aquí todavía? Alguien diga gloria a Dios. Así que el enemigo quiere frenar ese crecimiento
en cualquier área de tu vida. Él busca la forma de que nosotros nos descuidemos. Dile a tu vecino, no te descuides. Aleluya. Porque dice la palabra, hermanos, allá creo que, si no me equivoco, Efesios 4:17 dice que no demos lugar. ¿A quién no le demos lugar? Usted no le puede dar ni un centímetro de su tierra, de su casa, de su familia, porque lo agarra todo. Entonces la Biblia dice que no le demos lugar. Y eso es muy importante porque el enemigo no va a meterse más allá de tu propiedad, hablando en el ámbito del espíritu. El enemigo, Satanás, no va a ir más allá de lo que Dios te ha entregado a ti, de lo que Dios te ha posicionado, el lugar donde Dios te ha puesto. Él no puede trazar esa línea, porque si no le damos la autoridad, si usted no le da la autoridad, si la iglesia no le da derecho legal, si la iglesia no le da lugar, él no lo puede traspasar, porque hay un muro invisible, aleluya, que el cual él no puede traspasar ahí, a menos que usted venga y le dé lugar. Porque si usted le da lugar, créame que se va a posicionar y va a hacer de su casa la sala y va a hacer de su casa su cuarto. Alguien está aquí todavía. Aleluya. Entonces, una de las cosas que usa el enemigo es que él busca la forma, de una forma sutil, muchas de las veces, para que nosotros tengamos un choque contra una autoridad espiritual. ¿Alguien está aquí todavía? Porque, hermano, de esta forma, cuando alguien no choca contra una autoridad espiritual o no reconoce una autoridad espiritual, este es uno de los principios con los cuales el enemigo utiliza para estancarnos espiritualmente. Si no, pregúntele a María, pregúntele a Aarón. Y dice que el campamento se tuvo que paralizar, porque paralizó todo el campamento. Es decir, no solamente fueron ellos que fueron aislados y se estancaron, sino que toda la congregación se tuvo que estacionar hasta que estuviese lista María, hasta que estuviesen listos para poder volver otra vez a caminar. Esto quiere decir que a veces alguien de la casa puede dar ese lugar al enemigo y estancar el hogar, estancar la casa, estancar la familia. Puede ser el negocio, puede ser otras áreas en nuestra vida que se estancan y no avanzar. Está aquí la iglesia del Señor. Aleluya. Porque el estancamiento está relacionado con la legalidad y esta tiene el poder de obstruir el mover de la bendición de nuestro Dios en nuestras vidas. Entonces, aunque Dios quiera derramar la lluvia temprana y tardía, aunque Dios quiera abrir los cielos, aunque Dios quiere tener esa respuesta, aunque Dios quiere tener esa bendición, hay algo que lo obstruye, porque a nosotros entrar a ilegalidad, entonces no tenemos el derecho, o sea, en otras palabras, así en español, perdemos el derecho al trono de Dios. Y a lo que le pertenece a ese trono, perdemos ese derecho y perdemos la bendición que está para nuestras vidas. Y allí estamos entonces en un estancamiento espiritual. Está aquí la iglesia, Señor. Entonces hay personas o hermanos dentro de la iglesia que están esperando una respuesta de parte de Dios en la salud, en la economía, en la familia. Está aquí la iglesia. Pero a causa de que hubo un derecho o hubo un lugar que se le dio al enemigo y el enemigo toma autoridad de esa área, puede ser económica, puede ser en la salud, puede ser en la familia. Él toma autoridad en esa área y nos bloquea la bendición. Está aquí la iglesia del Señor. Aleluya. También ocurre en el dinero, la prosperidad, personas que no reconocen que son dueños, sino administradores. Y que Dios, hermano, nos pide y debemos dar sabiendo que en el momento que desobedecemos la voz de su llamado, se pasa a estaciones de opresión. Fíjese cómo la opresión llega y a veces
queremos ayunar para que la opresión se vaya. A veces queremos, pero hay cosas que no es siquiera de oración, no es siquiera de intercesión, no es siquiera de ayuno, de vigilia. Hay cosas que solamente están en nosotros cuando nosotros determinamos tomar una decisión correcta y cambiar la atmósfera, cambiar el ambiente, cambiar de posición, de una posición de ilegalidad a una posición de legalidad. Entonces la opresión viene y a veces echamos la culpa a los demonios, le echamos la culpa a las tinieblas, le echamos la culpa a todo mundo y a veces ha sido nuestra responsabilidad. Nosotros mismos permitimos que esta opresión venga a nuestra vida. Y cuando alguien está oprimido es cuando alguien lo oprimen, siente la presión. Y es difícil sentir la presión económica, es difícil sentir la presión emocional, es difícil sentir la opresión espiritual, es difícil sentir la opresión en la familia, es difícil sentir esta opresión porque esta opresión siente que uno se ahoga. Y es como cuando le presionan el cuello, que usted necesita oxígeno, que necesita respirar libremente y te sentir, qué alivio. ¿Alguien está aquí todavía? Se acabó la crisis. ¡Qué alivio! Se acabó la crisis en mi familia, mi economía. Se acabó esta crisis. ¡Qué alivio! ¿Usted no salió una crisis en algún momento que usted dice, wow, qué rico se siente? Hace días que no sentía esto. Esta libertad, esta alegría, este gozo. Hace días que no sentía esto. Parecía que era interminable. Parecía que no iba a terminar. A veces es porque nosotros hemos cometido algún error y nos llevó hasta sentir lo que es una opresión. ¿Está aquí la iglesia? Fíjese que Jesús mismo, porque Jesús caminó en legalidad en esta tierra. ¿Sabe que Jesús mismo, la Biblia dice que él se sometió a un hombre llamado Juan el Bautista? Y él, hermanos, fue muy, ¿cómo le digo? Muy preciso, porque él entendía este principio y él tuvo que sumergirse y entró en sometimiento, porque una de las cosas que a veces uno quiere que los demonios le obedezcan, que los espíritus le obedezcan, pero si uno mismo no está en obediencia, ni uno mismo no está en sumisión, por más que usted le grite, por más que no se va a ir. Es más, va a invitar a unos cuantos compañeros más. Alguien está aquí todavía. Aleluya. Satanás mismo intentó, hermano, llevar a Jesús al error. Y lo intentó con ofertas, lo intentó tentándolo, lo intentó de varias maneras, de varias formas, llevar a Jesús fuera de su hábitat, fuera de su asignación, fuera de la sumisión, y lo intentó. Pero como Jesús ya sabía cómo venía la cosa, el enemigo no agarró por sorpresa a Jesús porque él lo conocía. Y esto a veces pasa en la iglesia, que a veces como que no conocemos el enemigo que tenemos. ¿Alguien está aquí todavía? Pero Jesús fácilmente dijo, él escrito está. En otras palabras, no, es que la Biblia no dice así. La Biblia dice que así son las cosas. Y a veces a la iglesia le cuesta reconocer la autoridad de la palabra. Y le cuesta reconocer lo que la Biblia dice. Y a veces es tan fácil que solamente tenemos que decir, no, pero es que escrito está. Es que así es que dice la Biblia. Y a veces es tan fácil decirlo, pero no se hace. Entonces Jesús dijo, no, escrito está. ¿Alguien está aquí todavía? Escrito está.
¿Sabe? Todo lo que hubiese perdido Jesús, todo lo que nosotros hubiésemos perdido si Jesús cede y le da lugar. Jesús hubiera perdido la autoridad. Jesús hubiese perdido el derecho. Hubiese sido mucha la pérdida. Sin embargo, él reconoció, él dijo, no, es que escrito está. Porque hay algo interesante, importante, que todo lo que nos ha pasado en la vida a nosotros, hermano, ha sido por la ilegalidad o legalidad de lo que hemos vivido nosotros desde nuestra niñez. Porque cuántas cosas hicimos espiritualmente hablando de una forma ilegal. Y ahora queremos nosotros echarle la culpa a la vida. Cuando nosotros vivimos mal, hicimos mal. Yo siempre he dicho algo. Yo sé que es bueno ayunar, hacer vigilias, orar, todo eso es parte del creyente. Pero hay cosas que no las vamos a cambiar porque ayunamos para cambiar algo que pasó en el pasado. Hay cosas que no van a cambiar porque ya sucedió. Ya pasó. Y no hay manera, no hay forma en que estas cosas cambien. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Pero sí podemos entrar en obediencia. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Para qué? Para que el mal no nos alcance, sino que la Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que han sido llamados conforme a su propósito. Pero tenemos que entender, bueno, me equivoqué, fallé, erré, cometí muchos errores, pero eso es cosa del pasado. Ahora voy a entrar en algo nuevo. Ahora voy a entrar en la obediencia. Voy a entrar en legalidad y todo lo que es aleluya, en este principio me va a alcanzar, me va a tocar, me va a bendecir, me va a levantar, me va a restaurar, me va a prosperar. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Porque es que vivir en legalidad es vivir por fe y vivir en obediencia, aunque nuestra mente a veces no lo entienda, aunque nuestro razonamiento a veces no lo entienda, aleluya, pero necesitamos caminar en obediencia. Porque hay cosas que a veces no las entendemos, a veces hay cosas que no tienen lógica, a veces nuestros sentimientos están allí. Y a veces es fácil actuar por nuestros sentimientos. Pero esto no es porque yo siento o no siento. La mayoría de las veces, a veces en la iglesia nos equivocamos, aunque hay un sentir del Espíritu, lo reconozco y creo que lo hay. Pero eso no quiere decir que todo lo que hagamos tiene que ser si lo siento o no lo siento. Porque hay veces que no vas a sentir orar, pero tú sabes que necesitas orar. A veces no vas a sentir honrar al Señor, pero tú sabes que necesitas honrar al Señor. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces habrá momentos que no vamos a sentir, pero no significa que no es de Dios. Aleluya. Si imagínense a Jesús en aquella tentación. Si fuese el sentir, hubiera dicho, no, pero yo si lo que siento es hambre. Y le habla a la piedra que se convierta en pan. Yo lo que siento es tener la gloria que un día tuve. Le hubiera dicho a Satanás, entonces sí, yo quiero todos los reinos y la gloria de ellos. Pero él no estaba por sentimientos. Él sabía que había un principio de legalidad y él sabía que en el reino no hay soborno, en el reino no hay atajo. Él sabe que tiene que hacerlo de la manera que el Padre le había ordenado, que el Padre le había enseñado, de la forma que él había visto al Padre diseñar las cosas en la tierra. Él sabía que tenía que caminar de esa manera, que no hay atajos. Aquí no hay trampas.
Aquí no se puede hacer trampas. Aquí la iglesia del Señor. Aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no cometer errores que nos pueden costar. Hello. Aquí la iglesia. Muchas veces nosotros como seres humanos nos descuidamos, aleluya, y cometemos cierto tipo de errores y uno piensa, este error es pequeño. No es mucho. Sí, pero es que el mundo espiritual, alguien está aquí todavía. El mundo espiritual no te lo va a dejar pasar. El mundo espiritual se va a agarrar de ese pequeño error para hacerte un daño grande. Por eso es que hay gente que, mire, cuando por alguna causa, por alguna razón, usted va a llegar tarde al trabajo, nunca diga que se le punchó la llanta, que se le dañó el carro, porque usted está maldiciendo su carro. Al final va a quedar sin ese carro porque todos los días se le punchó una llanta, todos los días se le arruinó algo. Del mundo espiritual estás tomando en serio lo que estás diciendo. ¿Alguien está aquí todavía? Mejor hay que caminar en legalidad y diga, esta vez me tardé, pero mañana voy a estar puntual. Esta semana voy a estar puntual. Este mes voy a estar puntual. Sí, porque hay gente que ya desbarató su carro con las excusas. Y hay gente que ya no tiene familia. Ya mató al primo, al tío, a la mamá, al abuelo. Y se quedó sin nada. Está aquí la iglesia del Señor. Aleluya. Una de las cosas que el enemigo siempre busca es mantenerte en un ciclo, en lo mismo. Así como mantuvo a Israel dando vueltas en el desierto, y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, Dios no está allí. El Señor no está allí, Dios no está allí porque Dios no nos quiere que estemos estancados ni atrasados. Si queremos nosotros crecer a nuestra manera, no lo vamos a lograr. Pero si nosotros buscamos el crecimiento según Dios, no nos vamos a estancar, sino que vamos a avanzar, porque no vas tú, el Señor es el que te está llevando. Es Dios el que te está llevando, es Él el que te está llevando. Aleluya. Está aquí la iglesia del Señor. Ahora, el enemigo necesita que usted le dé legalidad para oprimirte. Él no te puede oprimir a menos que la iglesia le dé legalidad. Él no te puede encarcelar, estancar, a menos que le demos legalidad. Porque Él no tiene derecho sobre ti. Él no tiene arte ni parte en tu vida. El enemigo no tiene arte ni parte en tu finanza. El enemigo no tiene arte ni parte en tu familia. Él no tiene arte ni parte, no le perteneces a Él. Fuiste comprado con la sangre del Cordero, aleluya. Fuiste trasladado a las tinieblas, a la luz admirable. Te puso un nombre nuevo, aleluya. Y te ha llamado su hijo, su hija. Él te dio derecho legal de ser hijo del rey, aleluya. Alguien dé un aplauso al Señor. Pero ¿por qué sufre la iglesia muchas veces? Porque hay legalidad. Y por eso pasamos muchas veces cosas. Porque en algún momento nos equivocamos en algo y le dimos autoridad. Le dimos legalidad. Y el enemigo no ocupa mucho. No es como el Señor, no es como Jesús, nuestro Señor. Tan caballeroso es. Jesús puede despertarte en la madrugada a orar
Y si tú no quieres, Él no te va. Te deja durmiendo ahí. Pero cuando el diablo viene, arrebata, roba. Él no pide permiso. Si tú le diste un poquito de legalidad, es todo lo que necesita y Él toma, agarra. Hace tiempo escuché esta historia, no sé si me la sé bien, hablando de legalidad, que un hombre vendió una casa, pero en la pared tenía un clavito y le dijo que ese clavito no se lo vendía, solamente la casa. Así que el hombre entraba cada vez que quería porque venía a poner su sombrero a ese clavito. Y no lo podían sacar y no le podían cerrar la puerta, no podían evitar que pasara esto porque él tenía legalidad allí. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un clavito. Es todo lo que el enemigo necesita, algo chiquitito, pequeñito. La Biblia dice que las pequeñas zorras está aquí en la iglesia. Cosas pequeñas pueden hacer mucho daño. Por eso no le podemos dar lugar al enemigo, no le podemos dar ningún tipo de ventaja, ninguna legalidad, nada. No se puede. La razón muchas veces por la cual nosotros no miramos cosas sobrenaturales en nuestra vida económica es porque no le estamos dando el derecho legal a Dios. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos son milagros financieros. ¿Alguien está aquí todavía? Hello. Aleluya. Entonces hay puertas que se abren cuando nosotros caminamos en una legalidad eterna. Hay puertas que están para abrirse a nuestras vidas, a nuestro favor. Y nosotros necesitamos saber, porque Dios quiere bendecir su iglesia. Él quiere bendecir su iglesia. Él quiere bendecir su iglesia. Dios te quiere bendecir. Siempre he dicho algo yo. Dios nos quiere restaurar nuestra familia, nuestra economía. Dios quiere levantarnos. Pero no para que nosotros hagamos como aquel que dice las escrituras que había prosperado tanto y dice que llenó sus graneros y le dijo: alma mía, come y bebe. No, Dios te prospera, te restaura por causa del reino. Para que tú seas de bendición. Para que de tu boca salga la palabra de vida. Para que de tu boca salga el consejo divino. Para que la sabiduría fluya a través de ti. Para que tú seas de bendición. Para que a través de ti, aleluya, hermano, gente sea bendecida. Entonces Dios quiere abrir. Mateo capítulo 3 verso 16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aleluya. Por eso que a Jesús, hermanos, se le abrieron los cielos de tal manera que Jesús no tenía temor. Si alguien que tenía seguridad para caminar sobre la faz de la tierra es Jesús. Él no le tenía miedo a los fariseos, saduceos, a los críticos, los que lo señalaban, los que los perseguían. Él no le tenía miedo a los espíritus inmundos. Él no le tenía miedo a nada. Es más, hubo un momento que le dijo a sus discípulos: ustedes no le tengan temor a los que matan el cuerpo, pero al espíritu no pueden tocar.
Porque él no conocía el temor, no tenía miedo, a pesar de que él, como usted y como yo, en los días de su carne, dice la Biblia, aprendió obediencia y sufrió tentaciones, sufrió maltrato, sufrió persecuciones. Y como usted y como yo, quizás se enfermó, pasó malos momentos. Como usted dice que él fue tentado en todo. Así que él puede comprender nuestra situación, lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos. Pero sin embargo era valiente. Alguien está aquí todavía. Él era valiente y no tenía temor, porque él caminaba con cielos abiertos. Y cuando una persona tiene los cielos abiertos, no tiene limitaciones, no se limita a pesar de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hermanos, tenemos que creer que el Dios al que nosotros servimos, aleluya, nos ha abierto los cielos, y pase lo que pase, su mano te sostendrá, te guardará, aleluya, y peleará por ti. Porque las oraciones del obediente no tienen tropiezo. Mire, si hay algo frustrante es sentir que Dios no nos oye. Si algo que puede frustrarnos a nosotros, hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, es pensar y sentir que mi oración no tiene sentido, no tiene algún tipo de valor para Dios, y eso puede frustrarnos y cansarnos. Y yo sé que es eso. Porque el espíritu uno se aflige, se angustia, y puede llegar uno a pensar, ¿para qué voy a orar? Si Dios no me está respondiendo, si Dios no me está escuchando. Y uno puede llegar a sentir este tipo de frustración y cansarse. Pero a veces es que nosotros le hemos dado algún tipo de legalidad. Entonces los cielos se nos cierran y nuestra oración no pasa del techo. Por más que lloremos, por más que gritemos, vamos a dejar sordo al vecino. Como el fariseo que decía: Señor, yo no soy como estos publicanos que yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo y oro 3 veces al día, y gritaba. Y Jesús dijo: pero si no lo escuchó el Padre, ¿no? Entonces es frustrante, pero es una bendición que Dios lo oiga a uno. Es una bendición que Dios incline su oído a escuchar tu oración, por muy humilde que sea esa oración. Porque hay veces que nosotros no necesitamos ser elocuentes, porque la elocuencia solamente impresiona a una multitud, a una persona. Pero a Dios no le impresiona la elocuencia. Que ay, qué bonito que ora el ministro, qué bello que ora. La oración más humilde y más pequeña puede ser más poderosa que la oración de alguien que se crea elocuente, que se crea importante. Con esto no quiere decir que uno no tiene que ser alguien que busca a Dios de una forma incansable. Pero estoy hablando desde la humildad y desde la humillación. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Los cielos abiertos te dan victoria ante el enemigo, y los cielos abiertos te hacen vivir en luz. Porque es muy importante que nosotros caminemos en luz, en la claridad, la luz que nos arroja, el que nosotros seamos, hermanos, gente que conoce los principios, y que yo sé que si hago esto o hago lo otro, voy a violentar una ley. Y al hacerlo, entonces yo pierdo mi estatus espiritual, la dimensión en la que Dios me ha puesto. Porque yo quiero decir algo a usted, porque cuando usted está en esta carrera de la fe y está luchando y batallando constantemente, usted logra rangos, dimensiones, posiciones en el reino. Y nos cuesta llegar muchas veces. ¿Cuánto te ha costado llegar donde tú estás hoy? Lágrimas, oraciones interrumpidas, ayunos,
críticas, señalamientos. Has pasado por debilidades, por flaquezas, enfermedades, crisis en la economía, crisis en la familia y te ha costado llegar donde tú estás hoy. No se te ha sido fácil. Has peleado con todo tipo de gigantes. Has vencido el temor. ¿Cuántas veces has tenido que vencer el miedo? La soledad. La persecución. La incomprensión. Porque uno pasa por allí también. Todos pasamos por muchas cosas. Pero a veces podemos ser incomprendidos. Y es una de las cosas que también a uno le calan. Porque a veces uno no comprende a los demás, pero quieren que nos comprendan a nosotros. Yo aprendí a lo largo de estos años que hay gente que en un vaso de agua se va a estar ahogando, pero eso no significa que uno no va a comprenderlos, entenderlos, porque en algún momento pasamos por allí también. Pero logramos un estatus espiritual a base de lucha, a base de esfuerzos, a base de sacrificio. Te ha guardado para Dios. Te ha costado guardarte. Te ha costado entrar en el proceso de santificación. Te ha costado entrar en el proceso de la limpieza de Dios. Porque cuando Dios comienza a limpiarlo a uno, ay, ay, ay. Yo sé que a usted le fue fácil, para mí ha sido difícil. Y yo reconozco que a mí me costó madurar. Pobre mi esposa le costó bastante. No sé por qué, pero parece que a los hombres nos cuesta madurar más y a las mujeres maduran más rápido que el hombre. Pero lo logramos. Alcanzamos algo. El enemigo a veces quiere que uno vuelva una vez más a los ciclos donde estuvimos alguna vez batallando. En los pensamientos, en los sentimientos, en aquellas cosas que tuviste atrapado. Entonces quiere que tú vuelvas desde un día saliste, que te costó salir, porque hay cosas que cuesta salir. Hablo emocional, espiritualmente, familiarmente, económicamente. Porque algunos de nosotros, hermanos, no sabíamos lo que era algún tipo de abundancia. Quizás usted no pasó por ese tipo de crisis, pero quizás sí pasó por un ciclo donde tuvo problemas familiares y todo el tiempo, y problemas de familia, y estaba ahí dando vueltas en lo mismo. O quizás fue otro tipo de área, quizás fue en el área emocional, la depresión estaba constantemente y estuviste encerrado en ese ciclo. Entonces el enemigo quiere que tú vuelvas una vez más a ese mismo ciclo. El que Dios ya rompió. El que Dios ya te desligó. Y te levantó, aleluya, para la gloria de su nombre. Entonces el enemigo quiere que uno quebrante algún tipo de ley espiritual para volverlo una vez más ahí. Tener ese derecho de decirle al Señor, bueno, este te falló, quebró esa ley, tengo el derecho legal de volverlo otra vez a la prisión donde estuvo antes. Alguien está aquí todavía. Así que nos ha costado. Así que la realidad eterna y la obediencia nos abren los cielos. Así que no tengas temor porque Dios está contigo. Jesús fue efectivo en todo.
Porque él tenía autoridad sobre la muerte y sobre Satanás, sobre las tinieblas. Él tenía la autoridad, él no perdió esa autoridad. Yo creo que esa autoridad que dice Efesios, que se le ha dado a la iglesia, está en ti. El enemigo quiere robar esa autoridad porque sabe que sin esa autoridad tú eres una presa fácil. Se le facilita el trabajo a él no tiene que hacer mucho porque ya tiene ese derecho, ya tiene esa legalidad. Está aquí la iglesia del Señor. Entonces vivir en legalidad y obediencia total le quita todo derecho al reino de las tinieblas sobre tu vida y tu familia. No hay derecho para él. Están cerradas los caminos, están cerradas las puertas. Y no puede tocar uno de los tuyos, no puede entrar a tu casa, no puede entrar a tu círculo familiar porque está protegido por una legalidad. Y esto es como cuando alguien va a la policía y le pone una distancia que no puede traspasar. No sé si son 100 metros, no sé exactamente, pero hay una distancia que el agresor no puede traspasar. Está prohibido. Aquí en la iglesia. Entonces Satanás es un agresor que no entiende de leyes. Porque él no tiene leyes, pero sí respeta las leyes de Dios. Y hay un cerco. Y hay un hasta aquí, porque hay una línea de sangre. La sangre del cordero está allí y no puede traspasarla. No puede pasar esa línea. No la puede violar. Porque es imposible. A menos que tú le prestes las llaves. Alguien está aquí todavía. A menos que tú le prestes las llaves y se las deja a él. Pero no hay otra forma y otra manera que él pueda entrar a un lugar al que Dios santificó. Aleluya. Alguien está aquí todavía. No puede entrar a un lugar al que Dios santificó. No puede entrar a un lugar donde Él ha puesto su nombre. No puede entrar a un lugar donde he puesto un sello que dice: esta es propiedad mía, esta familia me pertenece, esta familia es mía, esta casa es mía, este hogar es mío. Alguien está aquí todavía. Así que tú te le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el enemigo no puede hurtar, no puede robar, no puede entrar porque aleluya, hay pertenencia de Dios. Alguien está aquí todavía. Esta palabra viene de parte de Dios para que en los días venideros no tengas pérdida. Esta palabra viene de parte de Dios para que en los días venideros no te toque un estancamiento, no tengas un atraso espiritual, para que en los días venideros tú experimentes el aceleramiento de Dios, el avance de Dios, la mano de Dios sobre ti. Aleluya, que va a pelear por tu causa, que va a pelear por ti, que va a pelear por tu casa, que te va a defender, aleluya, para que ángeles estén subiendo y estén bajando y ministren tu casa, ministren tu hogar, ministren tu vida. Alguien está aquí todavía. Esta palabra viene de parte de Dios para que caminemos derecho, porque ahí no va a haber pérdida. Aleluya, esta palabra viene de parte de Dios para que no te pierdas en el camino. Aleluya, sino que las bendiciones de Dios te alcancen. El bien y la misericordia te van a alcanzar, te van a tocar, te van a llenar, te van a levantar, te van a bendecir. Aleluya, aleluya.